Diagramas de Pareto nos permiten categorizar toda una serie de situaciones y a partir de ahí identificar cuáles son aquellas en las que tenemos que volcar todo nuestro empeño. Por ejemplo, sabéis que hay toda una gama de posibilidades por las cuales una entrega se puede retrasar. Podemos tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 causas de retraso, pero realmente no todas son igual de importantes. Bueno, para empezar, error de inventario, 0 errores en lo que llevamos de año, pero por ejemplo, tenemos que operador no informado llegada de mercancía a puerto, estamos hablando de 22 errores, demora del contenedor en puerto 28, es decir, toda una serie de errores que deberíamos de considerar y de algún modo ordenar para ver cuáles son muy importantes. El diagrama de Pareto se basa en lo que se denomina la regla de Pareto o la regla del 80-20. Algo así como en nuestro caso sería el 80% de los errores son causados por el 20% de las causas de retraso. Esto quiere decir que si eres capaz de identificar el 20% de tus causas de retraso que están causando la mayor cantidad de errores, simplemente centrando tus esfuerzos en ese 20% de causas, estarás consiguiendo el máximo impacto. Veamos. Lo primero que deberemos hacer será ordenar esta lista de mayor a menor número de errores. Bueno, esto lo podríamos hacer pulsando sobre C5 y yendo a datos y ordenaríamos de A a Z, es decir, de menor a mayor, perdón, de Z a A, es decir, de mayor a menor. Pulsamos y aquí lo tenemos. Ahora lo que calcularemos es el porcentaje que representa cada una de estas causas de retraso. Sería 28 dividido por el total de errores. El total de errores, bueno, lo vamos a calcular aquí, sería total igual suma 122 errores, tenemos que C5 pulsamos F4 y así será una referencia absoluta. Vamos a darle un formato porcentual y ahora vamos a arrastrar hacia abajo para copiar la fórmula y tenemos que la demora del contenedor en puerto nos ha causado un 23% de los errores. El operador no informado de la llegada de mercancía a puerto un 18% y así sucesivamente. Lo que nos interesa ahora es calcular el porcentaje acumulado. Por ejemplo, para la primera causa de retraso, el porcentaje acumulado es 23%. Pero para la segunda causa, el porcentaje acumulado será el 18 más el 23. Y si copiamos hacia abajo, así sucesivamente, hasta llegar al 100%.
Pues bien, la cuestión ahora es representar estos datos en un gráfico, lo que denominaremos el diagrama de Pareto. Pues bien, la cuestión ahora es representar primero en un gráfico de columnas estas causas de retraso y errores. Insertamos las columnas y aquí lo tenemos. Tenemos de mayor número de errores a menor número de errores, con lo cual sabemos que nos tenemos que centrar más en la demora en contenedor en puerto, operador no informado de la llegada de mercancía. Pero ¿dónde paramos? ¿Cuál es la causa donde deberíamos de no poner tanto empeño? Nos centramos en las dos primeras causas, en las tres primeras. Bueno, la cuestión ahora es incluir en este gráfico el porcentaje acumulado. ¿Cómo lo hacemos? Bien, botón derecho, seleccionar datos y agregaremos una nueva serie. Nombre de la serie es porcentaje acumulado y los valores de la serie son estos. Aceptamos. Aceptamos. Y ahora habrá que seleccionar esta serie y lo que haremos será con el botón derecho cambiaremos el tipo de gráfico de esta serie, porcentaje acumulado, utilizaremos un gráfico de líneas y lo representaremos en el eje secundario. Aceptamos y mirar qué es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que ahora el porcentaje acumulado se queda representado en el eje de la derecha, de forma que no tenemos, voy a deshacer para que veáis cómo quedaba, ¿veis? Cómo quedaba mal, apenas se veía, sin embargo, al convertirlo en un gráfico de líneas con el eje secundario, es decir, el eje de la derecha, vemos ahora cómo el gráfico queda mucho más claro. Entonces, por lo general, os había dicho la regla del 80-20. Vamos a ver el porcentaje acumulado del 80% de los errores. Queda a esta altura, es decir, estaríamos hablando de las 4 primeras causas de retraso. Es decir, si queremos intentar reducir el mayor número de errores, deberíamos centrarnos en la demora en el contenedor en puerto, operador no informado de la llegada de mercancía a puerto, errores de almacenamiento y destino incorrecto. Obviamente, la regla de Pareto no es una regla matemática. Daros cuenta que estamos hablando de más del 50% de las causas de error, pero en muchas ocasiones sí que veremos cómo esto puede suceder. Os recomiendo que hagáis lo siguiente. Coged, por ejemplo, la lista de ventas de vuestros clientes. Os daréis cuenta que por lo general el 80% de las ventas es posible que provengan del 20% de clientes.
Si esto no sucede de esta forma, entonces es posible que lo que tengamos que comprobar es que el 80% del beneficio provenga del 20% de clientes. En fin, aun si no creemos o no vamos a comprobar que efectivamente esta regla de Pareto funciona, al menos sí que tenemos a mano el diagrama de Pareto que nos indicará que, en este caso, las 4 primeras causas de error o de retraso provienen de o son las que están ocasionando el mayor número de errores.